Hoy tenemos una historia fascinante que contar, la del brasileño que pasó de ser una promesa con mucho desparpajo y casi sin acierto, a convertirse en una superestrella que marca goles decisivos en finales de Champions, pero también en uno de los jugadores más discutidos y polarizantes del panorama actual. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cómo puede ser que un futbolista que baila, que ríe, que anota y que, para colmo, es un espectáculo con el balón, se haya convertido en uno de los más odiados del planeta? Ponte cómodo, porque hoy exploraremos la metamorfosis de Vinícius Jr., sus orígenes humildes en Brasil, su paso por el Flamengo, cómo escogió al Real Madrid por encima del Barcelona, su larga travesía de parodia viviente a jugador clave en la consecución de las Champions de los blancos, y el sinfín de polémicas que lleva a sus espaldas, con insultos, amenazas, provocaciones, pleitos en la cancha y un largo etcétera que apunta a que la historia, lejos de calmarse, está cada vez más encendida. Quédate hasta el final, porque entenderemos si Vinícius Jr. es realmente la víctima de un sistema racista, o si parte de esa animadversión se la ha buscado él mismo con sus actitudes. Nacido el 12 de julio del año 2000 en São Gonçalo, un barrio humilde y peligroso de la periferia de Río de Janeiro, Vinícius José Paixão de Oliveira Jr. se crió en un entorno marcado por la pobreza y la violencia. Su familia no pasaba por la mejor situación económica. Con su madre trabajando horas eternas para pagar los gastos diarios y el transporte, y su padre y abuelo sin empleo, había grandes dificultades para costear incluso lo más básico. Pero Vinícius, desde muy pequeño, destilaba esa energía incombustible que lo ha caracterizado siempre. Quien lo conocía, cuenta que el balón era casi una extensión más de su cuerpo. En las calles de su barrio, se pasaba el día dándole patadas o lanzándolo contra la pared para entrenar el control. Fue precisamente en ese contexto, en la cantera de Canto do Río, donde comenzó a empaparse del fútbol sala y a exhibir sus primeras pinceladas de calidad. Con apenas 10 años, llegó a las categorías inferiores del Flamengo. El club le vio tan talentoso que lo hizo entrenar con chicos 2 años mayores que él. Se comenta que, para entonces, los entrenadores se daban cuenta de que tenía un desparpajo fuera de lo normal. Aún así, los orígenes de Vinícius como lateral izquierdo son una anécdota curiosa. Su velocidad era tan notable, que muchos entrenadores pensaron que la banda era su hábitat natural, aunque, obviamente, el tiempo dejó claro que su destino era encarar y regatear por zonas de ataque. Con el pasar de los años, Vinícius subió por las categorías del club carioca a la velocidad de la luz. Y en 2017, ya con 16 o 17 años, se exhibió en la Copa São Paulo de Fútbol Júnior, un certamen que ha catapultado a astros brasileños de la talla de Casemiro, Lucas Moura, Gabriel Jesús o Neymar Jr. Ahí, Vinícius brilló con regates dignos de videojuego y goles que lo pusieron en el radar de medio mundo futbolero. Eran los primeros pasos serios de un muchacho que venía a comerse el planeta fútbol, y que, en apenas unos meses, tendría ofertas irrechazables de Europa. Era mayo de 2017 cuando varios clubes europeos echaron el ojo a Vinícius. No solo el Real Madrid y el Barcelona. Equipos ingleses también estaban en la puja. Pero, evidentemente, la carrera acabó centrándose en esos dos gigantes del fútbol español. En esa época, la cláusula de Vinícius en el Flamengo rondaba los 30 millones de euros. Y el Barcelona, fascinado con la posibilidad de fichar al nuevo Neymar, no dudó en tantearlo muy de cerca. De hecho, la prensa brasileña daba por hecho que Vinícius era culé, por su admiración hacia Neymar y por lo mucho que lo entusiasmaba la idea de seguir sus pasos. Además, se conocía que había llorado en 2017 con la famosa remontada del Barça al PSG. Pero la historia dio un giro radical. El Real Madrid no quería repetir el error de dejar escapar a otra perla brasileña con tanto potencial, como sucedió con Neymar en su día. Así que Florentino Pérez puso sobre la mesa una oferta que superaba la del Barcelona. Y el 23 de mayo de 2017, cuando Vinícius tenía solo 16 años, se anunció que firmaba con el Real Madrid. Incluso Gerard Piqué, el que fuera capitán del Barça, lo confirmó años después en una entrevista, afirmando que había hablado con Vinícius antes de que éste se decantara por el Madrid, y que, en principio, estaba casi todo arreglado para que se marchase al Camp Nou. Pero los blancos llegaron con una oferta más alta de última hora. Así de dramática y a la vez determinante fue la elección. Al final, el Flamengo recibió 45 millones por su joven promesa, y la joya brasileña aterrizó en la capital española en el verano de 2018, justo tras cumplir los 18. El 20 de julio de 2018, Vinícius fue presentado en el Santiago Bernabéu. Se veía nervioso, ansioso por demostrar que valía esos millones, pero no le salieron bien ni siquiera unos toques de balón. La prensa y las redes sociales no tardaron en criticarlo, buscando clics y burlas fáciles. Pero antes de poner el foco en el Madrid, recordemos sus últimos momentos con el Flamengo. Con 16 o 17 años, le pesó tanto la presión,
que en 37 partidos anotó solo 4 goles y dio una asistencia en su primera temporada. Le empezaron a llamar Neymar, Neycrack y toda clase de apodos para ridiculizarlo, comparar su nula eficacia con las expectativas altísimas que se tenía de él. Incluso el mote Vinicius Neymar se utilizaba para bromear y enfatizar lo poco que se parecía en definición y liderazgo al actual jugador del Santos. Ya en el Madrid, la situación no cambió de golpe. Tras unos partiditos en el Real Madrid Castilla, sí dejó destellos de calidad. Pero también aparecieron las primeras trifulcas. La más famosa, el clásico mordisco que le propinó Tachi, capitán del Atlético B, en un derbi con mucha tensión. Además, contra el Celta B marcó un golazo de falta, y luego acabó expulsado por protestar y encararse. Eso ya dejaba entrever algo. Vinicius no iba a quedarse callado cuando lo fuesen a buscar con entradas duras o faltas tácticas. Al dar el salto al primer equipo, se encontró con un Real Madrid frágil tras la salida de Cristiano Ronaldo y en plena transición. El entrenador, Julen Lopetegui, duró poco. Después llegó Solari, que confió un poco más en el brasileño, y con él, Vinicius empezó a ganarse minutos, sobre todo en Copa del Rey, pero con un equipo inestable, era complicado brillar al máximo nivel. Su velocidad y su valiente forma de encarar sí llamaron la atención. En ciertos momentos, dejó boquiabiertos a los aficionados por regates endiablados, especialmente en algún derbi o en un clásico de Copa. Pero su definición era tan mala, que se convirtió en un chiste. Cada disparo a la grada en partidos importantes, cada ocasión desperdiciada, se transformaba en burlas y más burlas. Por si fuera poco, se lesionó gravemente en una eliminatoria de Champions frente al Ajax, lo que le frenó en seco. Al volver, se encontró con Eden Hazard llegando al club, la preferencia de Zidane por otros jugadores, e incluso con un Karim Benzema que en un célebre episodio pidió no pasarle el balón durante un descanso, según captaron las cámaras. Todo indicaba que la carrera de Vinicius iba a quedarse en mucho humo, poca sustancia y bastantes carcajadas en su contra. La temporada 21-22 lo cambió todo. Y cuando decimos todo, es todo. Bajo la tutela de Carlo Ancelotti, Vinicius comenzó a mejorar su definición, a tomar mejores decisiones en el área y, en definitiva, a convertirse en un atacante letal. Cuentan ciertos rumores que Ancelotti insistía en que los porteros se dejase marcar algunos goles en los entrenamientos para aumentar la confianza del brasileño. Verdadero o no, lo cierto es que el cambio se notó. Donde antes se precipitaba, ahora tenía paciencia. Donde antes la mandaba a las nubes, ahora ajustaba al palo o al portero. Su conexión con Benzema fue espectacular. Se complementaban, el francés como un maestro del espacio y la finalización, y Vinicius como un puñal por la banda. Ese año, Vinicius marcó 17 goles en Liga, dio 10 asistencias, y sumando todas las competiciones, sus cifras fueron de crack total. Pero lo más importante, y lo que realmente cambió su carrera, tuvo lugar en la Champions. El Madrid, contra todo pronóstico, se impuso ante grandes rivales de Europa en eliminatorias épicas. En octavos frente al París, Vinicius participó en jugadas clave para la remontada de Benzema. En cuartos contra el Chelsea, dio una asistencia magistral y desequilibró a los ingleses a toda velocidad. En semifinales, contra el City, marcó un gol legendario tras recorrerse medio campo y ridiculizar la defensa de los Citizens. Y, por si fuera poco, llegó la final ante el Liverpool, donde en el minuto 59, tras un centro certero de Fede Valverde, Vinicius anotó el único gol del partido. Un gol que valió la 14ª Champions para el Real Madrid. Fue la consagración de un jugador que, apenas un año antes, era la comidilla de todos los canales de memes. Porque mientras la parte futbolística lo elevaba a la categoría de clase mundial, otro frente ardía cada vez con más fuerza. El del odio, las provocaciones, las celebraciones, las peleas y los insultos racistas. Con su ascenso futbolístico, Vinicius no solo empezó a brillar con regates y goles, sino también con protestas constantes al árbitro, gestos a las gradas y encontronazos con rivales. ¿Por qué? ¿Fue él el primer provocador o respondió a un entorno hostil que ya no lo soportaba? Lo primero que hay que decir es que el brasileño siempre tuvo cierto aire alegre y un poco respondón. Incluso en Flamengo, antes de llegar a Madrid, ya se había encarado con aficionados del Botafogo tras marcarles un gol, celebrándolo limpiándose las lágrimas, una burla que data de una final de 2008. Este gesto de frotarse los ojos, a modo de llorones, es tradicional entre la afición del Flamengo cuando vencen al Botafogo. Y aquello provocó que, en alguna ocasión, la grada rival le despidiese con insultos y amenazas racistas. La pregunta es, cuando aterrizó en España, ¿comenzó recibiendo insultos racistas o comenzó actuando de manera provocadora? Por más que se analice, parece que siempre hubo algún sector del público que lo insultaba, aunque los casos más graves se hicieron evidentes a partir de 2021.
Y, paralelamente, Vinicius empezó a bailar, a llevarse la mano a la oreja, a señalar el escudo, a provocar reacciones airadas. Por supuesto, no se puede justificar el racismo bajo ninguna circunstancia. Pero la animadversión hacia él no solo viene por parte de fanáticos racistas, sino también de aficionados rivales que, sencillamente, le tienen tirria por su forma de provocar y encarar. Muchos aducen que Vinicius no respeta al rival, que hace gestos desafiantes incluso cuando el partido no ha terminado. Sea como fuere, estos últimos años han estado plagados de episodios tensos. Un buen ejemplo es la rivalidad que nació contra el Mallorca. Todo arrancó en un partido liguero en Son Moix, allá por marzo de 2022, con marcajes durísimos de Maffeo sobre Vinicius y piques continuos entre ambos. Después, Raillo se sumó a la polémica con declaraciones incendiarias, diciendo que jamás pondría de ejemplo a Vinicius para sus hijos. Vini, por su parte, respondía con bailes, con gestos señalando su nombre, con protestas cada vez más airadas contra el árbitro. Otro gran capítulo se dio con el Valencia. El suceso de Mestalla el 21 de mayo de 2023 fue el más grave caso de racismo que ha vivido Vini en España. Una parte de la afición local lo insultó y él apuntó con el dedo intentando identificar a los responsables. El partido se paró un rato, pero acabó reanudándose y Vinicius terminó expulsado por agredir a Hugo Duro en los instantes finales del encuentro. Se fue haciendo gestos a la grada de Mestalla, indicando el descenso, diciendo que el equipo che bajaría a segunda. Aquel día, la polémica traspasó las fronteras de España. Se pronunciaron desde la FIFA hasta la ONU y se encendió un debate gigantesco sobre el racismo en el fútbol, la permisividad arbitral y la falta de sanciones contundentes por parte de la Liga. Hubo aficionados del Real Madrid y de muchos otros clubes que se solidarizaron con Vinicius. La estatua del Cristo Redentor en Río se apagó como gesto de apoyo. Hubo, incluso, manifestaciones en distintos estadios internacionales. Sei da minha importância, mas eu sempre falo que é uma luta de todos, né? Porque eu sozinho não tenho como combater tudo isso que todos os negros vêm sofrendo, mas eu sei do meu tamanho, eu sei da força que eu tenho da minha fala e eu posso falar por todas aquelas pessoas que não têm força ou que têm medo ou que passam por muitas coisas e nem sempre as pessoas acreditam na fala daquelas pessoas. Então eu fico muito feliz de poder ajudar e seguir firme e forte na luta, junto com todos os jogadores e todas as pessoas que puderam nos ajudar. Sempre é bom melhorar, né? E acredito que estamos no caminho certo, porque eu jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda às vezes, mas claro que é menos, com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para combater o racismo como faz a CBF. Então tem sido algo muito importante, porque nos últimos 3 meses conseguimos colocar 3 ou 4 pessoas na cadeia já e fazer elas pagarem pelo crime que eles cometeram. Los acontecimientos posteriores siguieron añadiendo leña al fuego. A finales de 2023 y principios de 2024, cada vez que Vinicius se enfrentaba al Valencia, la tensión se disparaba. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 2023, en el Bernabéu, Vinicius marcó un doblete y bailó y contestó con gestos a la afición visitante, que tampoco se quedó de brazos cruzados. El 2 de marzo de 2024, el Madrid visitó Mestalla en un partido que venía caliente desde hacía meses. El Valencia se puso 2-0 muy pronto, y Vinicius consiguió un doblete para empatar. Tras su primer gol, levantó el puño y se llevó la mano a la oreja encarando a la grada. Tras el segundo, se dirigió a esa misma grada de nuevo, señalándose y repitiendo gestos polémicos. El final del encuentro fue de alta tensión, con un gol anulado por el colegiado en el último suspiro. Bellingham protestó, se calentó y acabó expulsado. Vinicius también se encaró con varios jugadores contrarios antes de que el árbitro pitase el final. Los bailes de Vinicius, sus celebraciones y la forma de expresarse generan un rechazo racista en muchos estadios. No es algo nuevo en el fútbol español, lamentablemente. Y aunque es inaceptable, sigue sucediendo. Muchos aprovechan su color de piel y su origen para lanzar insultos que no tienen cabida en ningún sitio. El Real Madrid es un club que genera pasiones extremas. O lo amas, o lo odias. A lo largo de la historia, jugadores como Cristiano Ronaldo fueron objeto de campañas negativas constantes. Vinicius, al ser una estrella emergente y destacar en partidos clave, también lo sufre. Vinicius, al igual que otros jugadores brasileños a lo largo de la historia,
celebra sus goles bailando. El problema es que, si bien en Brasil estos bailes son parte de la cultura futbolística y de la alegría del gol, en España, y en Europa en general, muchos sectores lo interpretan como un gesto de burla, de chulería. Además, su actitud de encarar a la grada, de protestar cada falta, de no rehuir la bronca, termina de encender la llama. En definitiva, se ha llegado a un punto donde cada partido de Vinícius contra ciertos rivales es un polvorín a punto de explotar. Como si se hubiese retroalimentado una rivalidad personal entre él y ciertos clubes, Mallorca, Valencia, Atlético de Madrid, que traspasa lo meramente deportivo. ¿Es Vinícius la víctima de una sociedad racista que no tolera sus bailes y su forma de expresarse? ¿O es un jugador excesivamente provocador y arrogante que busca la confrontación a la mínima oportunidad? Probablemente, la respuesta sea compleja y esté en algún punto medio. De un lado, no hay justificación para el racismo. Jamás. Y episodios como el de Mestalla en 2023, o los cánticos ofensivos que se han escuchado en otros campos, deberían manchar permanentemente la reputación de quienes los profieren. Por otro lado, es evidente que el propio Vinícius ha alimentado esa imagen de jugador conflictivo con gestos, protestas incesantes y confrontaciones directas, incluso en momentos del partido en los que no le convenía. Es importante entender que Vinícius, con 23 o 24 años, todavía puede madurar mucho más, y que su forma de gestionar la tensión es fundamental para que sus grandes cualidades con el balón no queden relegadas a un segundo plano por la polémica constante. El Real Madrid confía en él y le respalda. Su entrenador, Ancelotti, se ha convertido en una especie de figura paternal que lo defiende a capa y espada. Mientras tanto, él sigue marcando goles decisivos, regateando como un demonio y sumando tanto admiradores como detractores a la misma velocidad. A día de hoy, su impacto en el fútbol es innegable. Está entre los mejores extremos del planeta, capaz de abrir partidos ante defensas cerradas. Pero también está claro que, en la grada, sea por racismo, antimadridismo o por su propia actitud, es un blanco constante de insultos y agresiones verbales. La historia de Vinícius Jr. es la de un muchacho que nació en un barrio pobre de Río, que llegó al Bernabéu con el peso de la etiqueta de próximo Neymar, y que fue tomado a broma por millones de aficionados que se reían de sus errores de cara a portería. Es también la historia del chico que silenció todas esas risas con un gol en la final de la Champions y que se ha alzado como un icono del Madrid presente y futuro. Y, finalmente, la historia de un joven que se ha convertido en objetivo de odios, por razones que van desde lo puramente futbolístico hasta lo intolerablemente racista. El fútbol es pasión, es espectáculo, es gloria, pero también puede convertirse en un hervidero de enfrentamientos, rencores y discriminaciones. El caso de Vinícius ha dejado al descubierto no solo la presión descomunal que recae sobre los jóvenes talentos, sino también la cara más oscura de la sociedad, capaz de lanzar insultos y amenazas por motivos raciales. Al mismo tiempo, no es un secreto que el propio Vinícius podría evitar caer en provocaciones constantes y concentrarse en lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol y brillar. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Vinícius debería moderar sus celebraciones y sus gestos en el campo para evitar ser señalado? ¿O piensas que, pase lo que pase, nada justifica la lluvia de insultos y racismo que recibe? Déjanos tu opinión en comentarios, porque nos interesa muchísimo saber qué piensa nuestra comunidad de este tema tan delicado. Si te ha gustado este vídeo, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para seguir disfrutando de más historias sobre fútbol, anécdotas, fichajes y curiosidades. Y, por supuesto, compártelo con tus amigos, para que más gente conozca el ascenso fulminante y el convulso presente de Vinícius Jr. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense y hasta pronto.